muy especial el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química y especialmente al ingeniero César Augusto Botache, su director, y en nombre de Virtual Pro y el director industrial de Virtual Pro, agradecemos su asistencia a este webinar. Tengo el agrado de presentar al ingeniero Felipe Espinosa. Él es ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia, con estudio de maestría en Ciencia de Materiales para Ingeniería de la Universidad Federal de Itacuba, Brasil. Entonces, bueno, sin más preámbulos, buenas noches, Felipe. Es un agrado tenerte aquí en este webinar. Bueno, adicionalmente, Felipe también es miembro del comité editorial de la revista Virtual Pro, así que un motivo más para estar agradecido por tu presencia. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Ok, bueno. Entonces el tema que hoy nos compete, pues es el tema de bioplásticos, lo habíamos titulado sencillamente hablemos de bioplásticos, ¿sí? Digamos que es un concepto que cada vez toma más fuerza dentro de la ingeniería de polímeros, ¿sí? La ingeniería de materiales, y pues va llegando cada vez más a personas del común ese tema pues de bioplásticos, ¿sí? Lo que vamos a hablar durante este rato que estemos juntos en este seminario virtual es básicamente una generalidad de lo que son bioplásticos, una diferenciación de conceptos, ¿sí? Entre un bioplástico, un polímero biobasado o un polímero biodegradable, un polímero compostable y unos otros que uno encuentra pues digamos en el desarrollo en el estudio pues de estos temas de polímeros, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la actualidad que tienen estos bioplásticos, qué tipo de bioplásticos nos encontramos en el mercado, cómo están actualmente, cómo se producen, si existe alguna normatividad pues, que ya los vaya cobijando, cuáles son algunos de sus costos y pues las perspectivas futuras que tenemos con este tipo de material. También pues durante todo el desarrollo de la presentación pues iremos hablando de algunas ventajas y tal vez algunas posibles desventajas de estos bioplásticos. Dentro del estudio de este tema de bioplásticos o de plásticos en general, uno encuentra en la literatura diferentes conceptos relacionados con el tema. Yo, por ejemplo, les presento acá algunos de los tantos conceptos que me he encontrado en la diferente literatura, sea en español, en inglés o en portugués. Me he encontrado los siguientes, me he encontrado biopolímeros, plásticos biodegradables, plásticos ecoamigables, plásticos ecocompatibles, plásticos compostables, bioplásticos, polímeros verdes, plásticos biológicos, polímeros naturales, plásticos biobasados. Seguramente a esa lista le podríamos agregar algunos otros que ustedes, pues, que están interesados en este tema, tal vez se hayan podido encontrar y tal vez lo han utilizado en alguna redacción, pues, de algún ensayo o artículo, pues, académico, ¿sí? La idea es que hoy nos vamos con unas luces o manejando el mismo lenguaje sobre estos diferentes conceptos pues, que nos encuentran en la literatura. Primero quiero hablarles de este caso, biopolímeros, ¿sí? Es un término que se ha escuchado ampliamente, por lo menos en Colombia y creo que en algunos otros países de Latinoamérica, ¿sí? Acá en Colombia específicamente tuvimos un caso de un programa que salió en Televisión Nacional, tuvo 40 puntos de rating y según estaba leyendo, alcanzó a ser el segundo programa más visto en el año pasado, que creo fue que se publicó ese especial, ¿sí? En ese caso, pues hablaban de una famosa modelo, muy linda ella, que pues le inyectaron unos polímeros
en su cadera y pues entonces tuvo algunos problemas de salud, ¿sí? Después de eso, los noticieros estaban inundados de noticias como la pandemia de los biopolímeros. Muere mujer en Cali, ciudad de Colombia, tras aplicarse biopolímeros en los glúteos. Y así nos Opa, perdón, no sé qué pasó. Y así estuvimos con ese tema de biopolímeros, o estamos todavía constantemente pues bombardeados por ese tipo de noticias, ¿sí? En prensa también se encuentran titulares como peligro de los biopolímeros en cirugía plástica, alerta por aplicación de biopolímeros, una mujer perdió la vida este fin de semana, los peligros de inyectarse silicona en los glúteos. Y entonces uno se encuentra cosas como estas. Las inyecciones se hacen con un biopolímero de silicona. Los biopolímeros, en palabras bien sencillas, son cauchos. Con esto se construyen acrílicos, sillas, canecas, entre otros. Son productos derivados de los hidrocarburos, petróleo, que se utilizan infortunadamente en estética. Está bien, yo puedo entender que pues, el periodista o la persona que redactó las noticias o que las redacta no entienda nada de materiales o este tipo de cosas. Ojalá algunos de ellos estén asistiendo al seminario de bioplástico, ¿sí? Pero entonces eso, aparte de desfigurar a la persona que se lo está aplicando, desfigura por sí el concepto de biopolímero como tal, ¿sí? Y confunde a la gente. Entonces, en programas que tienen tanta audiencia, ¿sí? O en, digamos, prensa que tiene tantos lectores, ese concepto va quedando desfigurado. Y cuando alguien escucha la palabra biopolímero, piensa en algo malo, ¿sí? O por lo menos el caso de lo que ocurre pues acá en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. ¿A qué sí le podemos llamar biopolímeros o polímeros naturales? Un biopolímero es el que encontramos comúnmente en la naturaleza. ¿Como cuáles? Está el almidón, la celulosa, los péptidos, las proteínas, el cabello humano, ¿sí? El algodón, la lignina, ¿sí? Todos esos son polímeros naturales que se encuentran en la naturaleza y sí pueden ser llamados como tal de biopolímero. Bio, pues es vida, y si un polímero, si aquel polímero que le inyectan por allá en diferentes partes del cuerpo a hombres y mujeres para hacerlos ver más gruesos, más anchos, es llamado de bio, pues no tendría por qué causar daños a la salud, ¿cierto? Entonces un biopolímero son aquellos que comúnmente podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Así es como debemos hablar. El resto de conceptos como plásticos ecoamigables, plásticos ecocompatibles, plásticos biológicos o polímeros verdes, pues yo los llamo como unas simplemente acomodaciones literarias, ¿sí? Digamos que debemos ser muy rigurosos con lo que estamos hablando, el concepto que estamos manejando, pues para evitar ese tipo de ambigüedades o de conceptos que lo único que hacen es parecerse a algo, ¿sí? Pero no definen nada como tal. Ahora vamos a lo que nos compete, bioplásticos, ¿sí? Cuando hablamos de bioplásticos podemos dividir ese concepto en dos, ¿sí? Bioplásticos son aquellos plásticos o polímeros que pueden ser producidos a partir de materias primas renovables. Todos sabemos que la mayoría de polímeros que usamos actualmente, ¿sí? Son usados a partir de resinas sintéticas extraídas del petróleo. Entonces el bioplástico es aquel plástico que se produce a partir de materias primas renovables o biomasa, como cuáles, caña de azúcar, almidones, celulosa u otros, ¿sí? O pueden ser también plásticos enteramente biodegradables o compostables. Entonces ahí ya encerramos otros conceptos, ¿sí? ¿Como cuáles están ahí? Ácido poliláctico y polihidroxialcanoatos, digamos pues que son como los más famosos porque fueron introducidos pues al mercado, digamos, con mayor anterioridad, ¿sí? Entonces retomando, los bioplásticos se dividen en dos: plásticos provenientes de fuentes renovables, ¿sí? O plásticos biodegradables. Ahí en bioplásticos podemos reunir estos tres conceptos: plásticos biobasados, plásticos biodegradables
que termina siendo prácticamente lo mismo que plásticos compostables, ¿sí? Para desenredar un poco el asunto, podemos mirar esta tablita, ¿sí? O este gráfico. Yo puedo tener polímeros basados en petróleo, o plásticos basados en petróleo, como el poliestireno, el polipropileno, ¿sí? Las poliamidas, el PET, el PVC, que son no biodegradables, no tienen características biodegradables, ¿sí? Sin embargo, puedo tener también plásticos basados en petróleo que tengan características biodegradables, ¿sí? Plásticos basados en petróleo con características biodegradables. Ejemplo, polivinil alcohol, ¿sí? O acetato de polivinil, como también se le conoce. El otro caso es, puedo tener plásticos a partir de fuentes renovables, ¿sí? Como el nylon 11, que es una poliamida, o el acetato de celulosa, pero que no necesariamente tienen características biodegradables, ¿sí? Es no biodegradable. Y el caso, que digamos es donde debe apuntar la industria, o donde está apuntando la industria en este momento, y como ciudadanos también pues deberíamos de preocuparnos por eso, no solo por personas de la industria, es tener plásticos de fuentes renovables, ¿sí? Que tengan condiciones de biodegradabilidad. ¿Como cuáles? El ácido poliláctico, pues que fue uno de los primeros bioplásticos en ser conocidos pues dentro del sector de consumo. Este material es fabricado a partir de destroza, pues de azúcar de maíz, y es digamos el bioplástico que más madurez tiene en el mercado. Este bioplástico pues, fue introducido por algunas empresas en el año 2003, entonces ya tiene digamos unos 11 años en el mercado, lo que lo hace pues más maduro. Ya se han desarrollado pues algunos productos como sustitutos de otros dentro del mercado de consumo pues, de plásticos, ¿sí? También podemos tener un poliestireno fabricado a partir de almidón, TPS, fabricado a partir de almidón de papa, de maíz, de remolacha, en fin, ¿sí? Entonces, como plástico compostable, yo simplemente podría decir que es aquel que en condiciones de compostaje se degrade, ¿sí? Plástico biobasado. ¿Qué es un plástico biobasado? Es un concepto que se deriva de aquel de bioplásticos y son aquellos que provienen de fuentes renovables como el etanol extraído de maíz. En Brasil hay una planta grande de la Braskem que fabrica ese etanol a partir de caña de azúcar. Ese etanol pues luego se lleva a un proceso de, digamos, de polimerización para producir polietileno de alta y baja densidad, ¿sí? Y entonces ese plástico se denomina biobasado porque viene de una fuente renovable, ¿sí? Cuando una empresa quiere obtener o está obteniendo un plástico biobasado, él puede tener una certificación. Actualmente existen empresas o instituciones, mejor, que dan ese tipo de certificaciones, ¿sí? Una de ellas es belga, creo que es algo así como Visoce, y la otra pues es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿sí? Digamos que ellos dan un sello oficial de que el plástico realmente proviene de una fuente renovable y por eso puede ser llamado de plástico biobasado, ¿sí? Y por último, tenemos plásticos biodegradables. Un plástico biodegradable, pues son materiales susceptibles de ser atacados o consumidos por microorganismos, ¿sí? Esa, como aparece ahí, esa acción puede ser degradación por acción microbiana, fotodegradación, degradación química, mecánica. Esos productos de degradación no son tóxicos y se encuentran comúnmente en la naturaleza. Ejemplos de esos polímeros biodegradables son los basados en productos naturales como almidón celulosa o una mezcla de almidón 60% y alcohol polivinil. También hay polímeros biodegradables producidos por microorganismos como el polihidroxibutirato y los polihidroxialcanoatos. Entonces estaba diciendo que también pues hay polímeros biodegradables producidos por microorganismos como el polihidroxibutirato, que es de la familia pues, de los polihidroxialcanoatos. Este polímero digamos que también se habló en la literatura hace muchos años,
Digamos que la primera publicación que se tiene en la que se mencionó el polihidroxibutylato tiene 100 años, ¿sí? Sin embargo, comercialmente no tiene esa fuerza, ese vigor, esa fortaleza, debido pues a unos costos de producción que veremos más adelante. También pueden haber polímeros biodegradables, como lo decía ahora, de naturaleza sintética, es decir, de fuentes no renovables, como el ácido adípico, el ácido succínico, el etilenglicol, el poliláctico y el alcohol polivinílico, ¿sí? Sin embargo, pues tienen características de biodegradabilidad. ¿Cómo sé yo entonces si realmente un polímero es o no biodegradable? Es decir, ¿eso cómo lo mido? Lo suelto en un campo y espero que se degrade. ¿Cuánto tengo yo que esperar? ¿Sí? Afortunadamente todo eso ya está, digamos, medido. Digamos, tenemos unos estándares de referencia que nos permiten determinar si un polímero es biodegradable o no. ¿Sí? Digamos que uno de los casos típicos más comunes que la gente común tiene conocimiento son aquellas bolsitas que regalan en los grandes almacenes de superficie con el rótulo de biodegradables, ¿sí? Cuando el concepto biodegradable estaba apareciendo dentro de la industria, estaba apareciendo dentro del mercado y le llegaba a cualquier persona del común que no estuviera enterado de esto, le parecía todo muy bueno. Luego esas empresas fueron obligadas a usar el término oxodegradable, ¿sí? En vez de biodegradable, pues porque son cosas diferentes y muchas veces la oxodegradación no lleva necesariamente a una biodegradación según los estándares de referencia internacional, tales como el más importante a nivel internacional, a nivel norteamericano, es el ASTM, ¿sí? Yo creo que es que todos lo conocemos, es el 6400, es el más usado. Y en la norma europea aparece la 13432 y hay otro incluso que no puse, que es la 14995. ¿Sí? Estos también son los estándares europeos que permiten determinar pues, si el polímero es biodegradable o no. También hay estándar ISO, ¿sí? Y hay diferentes métodos que me permiten determinar si el polímero es susceptible de compostaje, pues en suelo, en diferentes ambientes, ¿sí? Y cómo se comporta pues en relleno sanitario o cómo se da la combinación de oxidación y biodegradación, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de esa biodegradación de los polímeros? Ahí vemos una imagen, esa imagen digamos es real, eso sucedió realmente, es decir, no es una imagen creada en computadora, así funcionó realmente. Es simplemente un vaso que se va degradando pues con el tiempo con ciertas condiciones, ¿sí? Esa degradación pues puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica. Y eso pues simplemente lo que me dice es si esa degradación se hace en presencia de oxígeno o si se hace en ausencia de oxígeno. Cuando la degradación se hace en presencia de oxígeno, yo simplemente transformo ese carbono del polímero en CO2, en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Cuando se hace en ausencia de oxígeno, ese carbono pues, se forma en dióxido de carbono y metano, ¿sí? Digamos que las diferentes mecanismos de degradación pues van a tener unos productos diferentes. Pero si observamos esos, digamos, productos de esa reacción, no son tóxicos, son sustancias que se encuentran normalmente en la naturaleza. Ahí es donde yo puedo hablar de un término de biodegradación. Hay polímeros, pues los más comunes como el poliestireno, el polipropileno, el polietileno, que tienen una degradación, ¿sí? Sea de tipo mecánico, de tipo térmico, o incluso en algunas condiciones de suelo, ¿sí? O de, digamos, de relleno, ¿sí? Que sufre un tipo de degradación. Sin embargo, los productos de esa degradación no son, digamos, productos que se encuentran en la naturaleza. Algunos de ellos son tóxicos y no llevan a un 100% de degradación. Siempre queda en una de la parte de la matriz polimérica sin degradar, ¿sí? Uno de los, digamos, polímeros o bioplásticos más
usados a nivel comercial, que tiene esas características de biodegradación, es el ácido poliláctico, ¿sí? Que como les dije, pues fue introducido en el 2003 y ya está bastante maduro en el mercado. Con él se han empezado a reemplazar estos vasos de polipropileno, de poliestireno, algunas espumas, sobre todo, pues principalmente para la industria alimenticia. Y hay otro caso, digamos, bien interesante, que son los polihidroxialcanoatos, ¿sí? Estos polihidroxialcanoatos pues son producidos a partir de bacterias que en determinadas condiciones de alimentación de esas bacterias pues se crean diferentes polímeros con diferentes grados de polimerización y características distintas, similares, pero distintas de acuerdo pues a las condiciones en las que se cultiven esas bacterias, ¿sí? En esta imagen lo que vemos es unas inclusiones de ese polihidroxibutirato dentro de, digamos, una célula, ¿sí? Yo tengo que retirar ese polihidroxibutirato de ahí, pues, para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, lo primero es que uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para trabajar con cantidades tan pequeñas? Entonces, es una de las limitaciones que tiene este polihidroxibutirato. Producir cantidades grandes, digamos que lo hace bastante costoso. Al año 2003 se hablaba de que el precio de producir este polihidroxibutirato era de 22 kilogramos, de 22 dólares el kilogramo, ¿sí? Con respecto pues a producir el simple polipropileno que cuesta $1 el kilogramo, ¿sí? Entonces la diferencia, digamos que no hace que el mercado sea tan atractivo para este tipo de polímeros. La idea es que estas inclusiones de PHD pues cada vez se puedan, digamos, producir a partir de plantas, no solamente en bacterias, es decir, cultivar esas bacterias dentro de plantas, pues para poder que las cantidades sean mayores y sea más viable producir ese polihidroxibutirato a nivel comercial, a nivel macro. Ese polihidroxibutirato tiene unas propiedades bien interesantes. Comparado con el propileno es muy similar, la temperatura de fusión es de 175 grados centígrados, bastante similar al propileno. Tiene una cristalinidad también muy parecida, ¿sí? Digamos que tiene una fragilidad mayor, el módulo de Young es mayor en el polihidroxibutirato comparado con el polipropileno. Sin embargo, tiene una resistencia muy buena a rayos ultravioleta, cosa pues que el polipropileno no tiene. Otra característica importante ahí, digamos que el polihidroxibutirato no tiene buena resistencia pues, al contacto con solventes, ¿sí? Digamos que es por sus características. Y el polipropileno pues sí puede tener una resistencia mayor a esos solventes. Eso hace pues que el polihidroxibutirato en este momento no se considere como un commodity, a pesar de que lo conocemos hace mucho tiempo, sino que se considera pues digamos en términos de lo que son los plásticos como una especie, ¿sí? Es una condición especial. A pesar de eso, ya se ha logrado en Europa, especialmente en Alemania, producir ese PHDA, digamos, en ciertas aplicaciones comerciales, que se han hecho algunos ensayos en empaques de champú, con resultados, por ejemplo, en 9 meses de una degradación prácticamente del 90-95% en suelo, ¿sí? Ya a los 3 meses presentaba entonces ya empezaba pues a degradarse ese polímero. Cada vez se dan pasos pues, para que se pueda fortalecer esta industria de bioplásticos y ya no tengamos la dependencia del petróleo como fuente de las resinas para fabricar estos polímeros, ¿sí? ¿Cómo es ese ciclo de biodegradación del PHD? ¿Sí? Del polihidroxibutirato. Pues yo crezco las plantas en las que voy a introducir el crecimiento de esas bacterias que van a producir el PHB. Hago la producción del bioplástico, con la degradación voy a producir dióxido de carbono y agua, y pues ese dióxido de carbono vuelve a ser retenido, digamos, en la nueva plantación de la biomasa. Con este ciclo, digamos que se hacen más viables cada vez los procesos de fabricación de esos polímeros a partir de fuentes renovables, porque hay proyectos donde se compran, digamos, bonos de carbono o digamos, se favorece el hecho de que el mismo cultivo retenga el CO2 que se está produciendo en la degradación del plástico,
¿sí? En Brasil se hizo también digamos, un experimento interesante con una marca bien conocida de cosméticos llamada Natura, utilizando unas bolsas de este polihidróxido butirato, ¿sí? Las cuales después de 45 días presentaban una degradación bastante alta, ¿sí? Lo que hacía pues que al llevarlo pues a relleno sanitario el impacto pues fuera menor. Y pues todos sabemos que una bolsa de estas de plástico tiene la vida útil más corta de todos. Uno va a la tienda, va a un mercado y pues le regalan una bolsa plástica y sabemos que llegamos a la casa y lo primero que hacemos es o desecharla o acumularla, ¿sí? Es la de las cosas que menos vida útil tiene. Tan fácil nos la entregan, tan fácil ya se convierte en un residuo, ¿sí? Hay, digamos, algunos mitos, existen algunos mitos con los bioplásticos que han impedido que crezca más dentro de la industria, ¿sí? ¿Cuáles son unos de ellos? Y es si puede tener competencia con alimentos. ¿Por qué? Pues aquellos bioplásticos, polímeros biobasados, aquellos pues que vienen de fuentes renovables, pues yo necesitaría entonces el cultivo de caña de azúcar o el cultivo de caña de maíz o remolacha o etcétera, pues para poder producirlos, ¿sí? Sin embargo, pues esto a medida que pasa el tiempo, que se desarrollan unos estudios y nos damos cuenta de que es realmente solo un mito, porque ya se ha demostrado que si los bioplásticos, si por ejemplo, hay un dato que en Estados Unidos se consumen 4.600 millones de libras de poliestireno, ¿sí? Si fuéramos capaces de reemplazar todo ese poliestireno por ácido poliláctico, solamente se requeriría el 1.65 de la producción de azúcar actual para poder fabricar esos 4.600 millones de poliestireno, pues, de poliácido láctico para reemplazar el poliestireno. Y hay un estudio también de la compañía, de la Asociación Europea de Bioplásticos, que dice que si los plásticos consumidos en Europa se realizan a partir de fuentes renovables como caña de azúcar, maíz, etcétera, se necesitaría un 5% de la superficie cultivada actualmente para poder fabricar esos bioplásticos, ¿sí? ¿Cuáles son otros mitos que tienen esos bioplásticos? Y es que dicen, los bioplásticos siempre serán más costosos que los plásticos convencionales. Pues digamos que a la fecha de hoy, eso puede ser una media verdad, ¿sí? A medida que las plantas de bioplásticos van creciendo, como crecen en este momento abruptamente en Brasil, ¿sí? Para lo que es el año 2017 se espera, según algunas publicaciones, que ya estemos equilibrando esos precios de fabricación, por ejemplo, del poliestireno y el PET, ¿sí? Con respecto pues a los precios que tenemos actualmente. Otro mito, yo no puedo reciclar esos bioplásticos. Falso, ¿sí? Actualmente puedo reciclar normalmente los bioplásticos independiente de la fuente en la que provengan. Obviamente, pues el polímero biodegradable no va a tener esa, digamos, esa necesidad pues, de ser reciclado, ¿sí? Porque él va a cumplir con su proceso de degradación. Pero aquellos bioplásticos que no van a tener esas condiciones de biodegradación pueden perfectamente reciclarse como se hace actualmente. A pesar de que no reciclamos, digamos, la cantidad de plásticos que deberíamos reciclar, muchos de ellos siguen el relleno sanitario. El proceso de reciclaje no se puede perder y pues estos plásticos no tienen que tener esa capacidad de reciclarse y como efectivamente la tienen, ¿sí? Una de las preocupaciones en ese término del reciclaje de esos bioplásticos es, digamos, la separación que puede tener, como la tenemos actualmente en los diferentes residuos plásticos. Ahora, ¿cómo le va a dar yo una separación a esos bioplásticos que vienen o no de fuentes renovables? Eso pues sobre la marcha pues se irá trabajando y estos bioplásticos digamos son una especie en vía de expansión. Estamos
digamos, creciendo bastante ese tema de bioplásticos y cada vez hay nuevas investigaciones al respecto, lo que nos va a permitir pues tener una mayor participación en la industria en el futuro próximo, ¿sí? Y aquí pues hay un pequeño ejemplo de una producción. Si fuéramos a producir en Brasil unas 100.000 toneladas al año de polihidroxibutyrato, ¿cómo es la competencia, digamos, con cada uno de los cultivos? ¿Sí? Si yo voy a producir con azúcar, con caña de azúcar, ¿sí? Si va a producir con aceite de soya, o si va a producir con glucosa de maíz, ¿sí? Para cada, digamos, cultivo hay una comparación de cuál sería la azúcar necesaria para poderlo producir, ¿sí? Y con todas las áreas cultivables que se necesitan, digamos que el polihidroxibutyrato sigue siendo bien competitivo con respecto a lo que tenemos actualmente. Vale resaltar que pues, Brasil es una potencia agrícola y que puede tener, digamos, unos mejores terrenos y capacidades agrícolas para hacer este tipo de producciones a gran escala, pero eso no quiere significar pues, que en otros países no lo podamos hacer y podamos tener tanto cultivos de caña de azúcar que van para la producción de azúcar o etanol para combustible si se quiere, y tengamos pues digamos de manera paralela el cultivo de esa misma caña de azúcar pues que vaya a producción de etanol para producción de polímeros, ¿sí? Me fui bastante rápido, pero esperemos que tengamos bastantes preguntas y podamos ampliar el tema de estos bioplásticos. Bueno, Felipe, entonces en este momento voy a darle la palabra al Alejandro Bustamante Sí, para que formule su pregunta. claro que Alejandro, sí. ¿nos escuchas, Alejandro? ¿Cómo estás? Yo me llamo Alejandro Bustamante, yo soy ingeniero agroindustrial. En este momento Un placer. yo trabajo en la industria alimentaria, Claro. en el tema de pastas alimenticias. En mi Sí, universidad hay un centro de investigación que se llama Grupo CIDIA. Es un grupo que se enfoca en la investigación para la búsqueda de materiales biodegradables que permitan disminuir la huella de carbono pues que los diferentes tipos de industrias le está causando al medio ambiente. sí, A nivel interno de la Universidad de Cauca, yo vengo de la Universidad de Cauca, yo vivo en Mosquera, Cundinamarca, se han desarrollado unas películas flexibles a partir de polímeros combinados con otros. sí, Es un caso particular, almidón termoplástico con unos porcentajes de inclusión de PLA y policaprolactona. Yo me sí, preguntaba hasta qué punto es viable un proyecto colombiano que tenga en cuenta tanto el productor primario, en este caso los yuqueros del Cauca o los paperos de Nariño, la cadena de abastecimiento en este sentido, digamos, para evitar, digamos, competir con países cuyo sistema agrícola es súper poderoso, como el caso de Brasil, Estados Unidos, Canadá, que tiene materias primas en cantidades estratosféricas. Para nivel colombiano, ¿qué materiales o qué prospectos ven ustedes que puedan ser viables económicamente y que se puedan escalar a proyectos comerciales? Es decir, que tengamos un producto que sea autóctono, que sea con materias primas colombianas y que sí, pueda ser sostenible. claro, muy bien. Mira, yo conozco el caso de la producción de unos polímeros a partir del residuo de el almidón de yuca, de la fabricación de almidón de yuca. Eso es completamente, digamos, colombiano, es decir, lo hemos hecho acá en Colombia. Lo que vos decís de unificar, pues, digamos, todos estos gremios, lo que son paperos, yuqueros, etcétera, y tal vez algunos cultivadores de maíz a gran escala, eso se puede hacer. Digamos, yo soy muy optimista en ese sentido. El problema que tenemos en Colombia para desarrollar muchas cosas es voluntad política, porque se requiere, y pues, sí, principalmente legislación. Porque si la legislación no te obliga, vos digamos que las empresas no encuentran
unas maneras viables de poder participar de esos proyectos, ¿sí? Cuando hay una legislación que dice debemos usar cierta cantidad de bioplásticos en nuestros plásticos que consumimos acá en Colombia, o cierta cantidad de plásticos que producidos acá en Colombia, en el caso por ejemplo de las bolsas, deben ser producidas a partir de bioplásticos. Si no existe ese tipo de legislación, digamos que es complicado, pero no podemos, digamos, perder la esperanza y seguir trabajando en ese campo, pues para poder lograr que suceda. Tenemos que seguir mostrarnos más, las universidades lo están haciendo muy bien, en la UIS hay unos muy buenos proyectos de bioplásticos, digamos que la Antioquia también tiene unos muy buenos que apuntan a trabajar con almidón que sale de procesos de papa, de yuca, de remolacha, que apuntan pues a eso, a que el mercado cada vez esté más viable, tanto para lo que sale, digamos, de Colombia y poder competir con otros países, que no van a entrar, digamos, un bioplástico acá que nos compita con lo que nosotros podamos hacer. Y hay un caso en particular que ellos aquí sé que quieren toda la atención y lo han expresado, y es el caso de los bananeros del Urabá. Allá tengamos, digamos que hay unos problemas ambientales graves, de gran peso a nivel territorial, producidos por, digamos, tantos años de amarrar sus plantas de plátano y de banano con cuerdas de polipropileno, y lo mismo, cubrir el racimo de plátanos con bolsas de polipropileno y de polipropileno y de polietileno, que cuando se hace la cosecha, muchas de ellas se quedan en el suelo. Entonces digamos que tenemos un territorio grande, bien contaminado con ese problema. ¿Ellos qué quieren? Bien dicho, nosotros necesitamos un polímero que se degrada en el tiempo de crecimiento de la planta, ¿sí? Que en el suelo no me vaya a generar ese tipo de problemas. Ellos tienen que dedicar unas grandes jornadas a poder quitar esos polímeros que tienen ahí, esos plásticos que tienen en el suelo, para poder volver a sembrar y volver a trabajar esa tierra. Eso sería un buen punto interesante. Yo creo que hay unas posibilidades. Tenemos que unirnos, digamos, como universidades y como hacer digamos, una sinergia entre lo que es legislación, voluntad política y el conocimiento pues, que lo aportan las universidades. Pero yo creo que sí, que es muy viable. Bueno, Felipe, te voy a leer otra de las preguntas que nos escribieron y se prepara Jorge Eliezer Pisa para formular la suya de manera oral. Entonces, la pregunta la hace Arturo Moreno Acosta y dice, ¿qué tan rentable sería la comercialización de los bioplásticos en relación a los plásticos elaborados de los derivados de petróleo? Bueno, cuando hablamos de rentabilidad, digamos que el panorama no es muy claro, ¿sí? Porque como lo dije en la presentación, hay algunos polímeros o unos plásticos biobasados o biodegradables incluso, que todavía son, digamos, muy costosos con respecto a lo que tenemos ahora de plásticos sintéticos. Ese, digamos, es nuestro gran abismo, o lo que nos separa, pues, para poder tener unos buenos márgenes de competitividad. Sin embargo, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar en el mercado a ofrecer cada vez más este tipo de polímeros. Relacionado también con la pregunta anterior, digamos que estos bioplásticos y polímeros biodegradables han generado, digamos, lo que se llama la plasticultura. Y no es más que uniones de aplicaciones de algunos plásticos en lo que es la agricultura. ¿Y a dónde voy con eso? La agricultura es uno de los sectores que más impulsa el sector de bioplásticos en este momento, ¿sí? Para lo que son cultivos y pues, y proyectos de invernadero. Entonces digamos que en términos comerciales, de qué tan viable sea o no comercializarlos, podemos estar en pañales, pero hay que empezar a hacerlo para poder que la industria vaya teniendo conciencia de que existen, cuáles son sus beneficios, y esa tiene que ser la bandera comercial. O sea, es que este plástico es biodegradable, o esto es un plástico que proviene de fuentes renovables, y eso le da un valor agregado, y eso le puede justificar el precio más alto al polímero. Ok, Felipe, entonces es como más una cuestión de cultura, ¿sí? De crear la cultura de que es necesario empezar a implementar este tipo de productos en el mercado. Sí, la cultura comercial, y es tomar esa bandera
y decir, sí, sí tenemos polímeros biodegradables, sí tenemos bioplásticos, las aplicaciones son estas, y las empresas colombianas estamos, o la empresa latinoamericana está en capacidad de ofrecerlas. Hay que tomar esas banderas y hay que empezar a ofrecerlos para poder que cada vez más comerciales y más empresas los conozcan. Ahí es donde se empiezan a abrir realmente los mercados. Ok, bueno, entonces ahora le damos la palabra a Jorge Eliezer Pisa. Jorge Eliezer, ¿nos escuchas? Señora, sí le escucho. Ok, ya puedes formular tu pregunta. Que quisiera saber qué factibilidad hay para la producción de ácido poliláctico y su uso no solamente en alimentos, sino también en la industria. ¿Qué factibilidad hay de hacerlo no solamente aquí en Colombia, sino que cómo va en este avance del ácido poliláctico? Bueno, pues el ácido poliláctico, como lo mencioné pues en la presentación, digamos, es uno de los más desarrollados dentro de la industria de los bioplásticos, pues porque hizo su ingreso bastante temprano al comercio de esto, ¿sí? Entró por ahí pues en el año 2003. Acá en Colombia la factibilidad de que se pueda producir, pues digamos que hay empresas que lo pueden fabricar. Se dice que no solo pues en los campos de alimenticios, sino en la industria, pues habría que mirar la aplicación específica, ¿cierto? Porque de acuerdo a las aplicaciones específicas de la industria es que yo puedo determinar qué cantidad puedo producir de ese ácido profiláctico y pues qué voy a hacer con él. Pues como este proviene pues de una fuente no renovable, vuelvo y digo, sería un plus que tendría ese material para poderlo ofrecer ahí en la industria. No se puede realmente una aplicación en la industria que no sea en este momento alimenticio o agricultura para ácido poliláctico. Tendría que de pronto consultar más en el caso específico de este polímero, pero lo vuelvo e insisto, yo creo que se puede hacer, hay que plantear proyectos, cada vez nos tenemos que unir más, como digo, universidad, empresa, estado, ¿sí? O conocimiento, pues, empresa, estado, para poder que estos bioplásticos crezcan a nivel Latinoamérica, a nivel Colombia. Bueno, Felipe, entonces voy a leerte otra pregunta y se prepara Liliana Ramírez. La pregunta la hace María Márquez y ella dice, ¿Sí? las normas de degradación están basadas en compostaje. ¿Sería viable el uso de microorganismos para la degradación de los materiales? Viable, claro, es que digamos que no existe ese compostaje sin la presencia de microorganismos. La biodegradabilidad está determinada por eso. ¿Qué tan susceptible es el polímero de ser atacado o no por microorganismos? Entonces, cuando me preguntas si es viable, claro, completamente. Es que no hay biodegradación sin la presencia de esos microorganismos. Ok, vamos a darle la palabra a Liliana Ramírez. Liliana, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Bueno, Liliana, buenas noches. Buenas noches, gracias. Quería preguntar si se ha trabajado algo sobre el tema de pronto en los bioplásticos, cómo hacer para que un producto alimenticio pueda conservar su vida útil igual como es un polímero a partir del petróleo. O sea, yo trabajo en la industria alimenticia y alguna vez estuve haciendo unos ensayos con PLA en unas galletas. Las galletas eran en un BOPP metalizado y estas galletas duraban un año, tiempo de vida útil un año. Con el PLA me duraron 2 meses, 3 meses más o menos. Sí, correcto. Entonces, como pues en ese tema de los alimentos que los tenemos que conservar, mantener su tiempo de vida útil para que el consumidor le llegue en perfectas condiciones, ¿cómo hacer para que los bioplásticos cumplan esa función? Digamos que ese es uno de los las grandes barreras que tiene el bioplástico en este momento, sobre todo los biodegradables, en el tema de contacto con alimentos. Recientemente incluso recibí una información acerca de esa normatividad que existe y los avances que existen en ese campo pues, de plásticos que están en contacto con alimentos y cuáles son pues, digamos, los criterios que deben ellos cumplir. A manera general, como vos misma lo expresás,
en este momento bioplásticos en contacto con alimentos, digamos, reduce el tiempo que vos le puedes ofrecer ese producto al cliente, ¿sí? Como digo, es un punto débil que tenemos en el momento por resolver. Sin embargo, no estamos lejos de lograrlo. Tengo un colega en este momento que está trabajando en Chile con este asunto de esos bioplásticos en contacto con alimentos. Ellos en este momento están agregando unas nanopartículas de cobre y nanopartículas, sí, de cobre, que permiten que se extienda la vida útil de ese polímero en contacto con alimentos sin afectar las condiciones de alimentos. Han hecho unos análisis de barrera y pues afortunadamente no hay presencia de cobre en ningún momento en los alimentos, solo se queda pues ahí en la matriz polimérica mientras el producto es consumido. Entonces ahí hay unos avances. Sobre eso yo tengo una documentación que si quieres con la ayuda de Salomé pues me dejas tu correo, te la puedo hacer llegar, digamos es más amplia. Entonces, bueno, voy a leer la siguiente pregunta y se prepara Freddy Núñez. Dice Oscar Alexander Bernal, si nos puedes hablar un poco más sobre los bioreactores para producir el biopolímero y la separación de este de la biomasa. Bueno, esa pregunta ya es bastante técnica, ¿sí? Digamos que como síntesis, yo creo que te puedo hablar específicamente del caso de PHB, pues que digamos es como el que más conozco. Tenemos, digamos, dos maneras de extracción del bioreactor, ¿sí? Bueno, te voy a hablar, digamos, ¿cómo te explico yo? Voy a hablar de la extracción y purificación, pues que se hace, digamos, una vez que el polímero se almacena en la célula bacteriana, esas membranas pues deben romperse para poder liberar el polímero, ¿sí? En ese proceso de liberación de ese polímero del PHB se puede producir un proceso de despolimerización, ¿sí? Esto pues digamos por la fuerza o por las condiciones en las que se hace ese proceso, ¿sí? Se hace un aislamiento de ese polímero digamos por 3 métodos. Una es extracción por solventes, la otra se hace pues por reacción química con hidroclorito o clorito de sodio, se hace también. Y hay un proceso que se llama enzimólisis selectiva, que también se hace pues para hacer. En el caso de la extracción con disolventes, que es un procedimiento pues físico, eso conduce pues a la obtención de polímeros, digamos, de alto peso molecular, ¿sí? Se ha utilizado, digamos, cloroformo, cloruro de metileno pues para hacer esa extracción. Y una vez se hace la extracción, pues se separa la solución mediante una filtración. Se reparan pues los restos celulares que quedan para extraer el PHB por una filtración. Y después se trata pues el extracto con un disolvente, el cual precipita el polímero. Ese disolvente puede ser metanol o dieseléter. Y ya después se purifica pues ese polímero que se extrae. Y eso es, digamos, pues como el procedimiento de extracción que se tiene pues de ese PHB, que es, digamos, como el procedimiento que más conozco, ¿sí? Sin embargo, ese procedimiento por extracción no es recomendado pues para grandes producciones, solamente es cuando está haciendo, digamos, unos análisis a nivel de laboratorio, ¿sí? Digamos que el proceso de digestión enzimática es como el más, digamos, desarrollado y el más reciente, nació por allá como en los 70. Pero digamos es como más complicado de hacer, ¿sí? Del bioreactor como tal, pues digamos que es simplemente un recipiente donde se cultivan las bacterias pues en este momento para el PHB. Tengo también, como te digo, digamos unos textos pues con más detalle del tema, que te los podría hacer llegar por medio también pues, de correo electrónico. Digamos que el proceso que más conozco para ese bioreactor y ese tema de extracción del polímero es del PHB, pero podemos mirar si te puedo dar información de otro tipo de bioreactores para otros bioplásticos. Bueno, Oscar, por acá me está escribiendo que muchísimas gracias por la respuesta y me deja el correo electrónico, igual te lo voy a hacer llegar. Bueno, entonces voy a leerte otra de las preguntas que está formulada de manera escrita. Entonces dice María Pire, ¿desde qué momento comienza la biodegradación del plástico?
Si las bolsas o envases están almacenados más de 45 días ya se degradan o se inicia este proceso al disponerse el bioplástico a la intemperie en el suelo. Muy bien esa pregunta. Sí, esa degradación que yo mostré ahí de la bolsa se produce en el suelo como tal. Se hace en el suelo. Digamos que hay varios autores que critican, digamos, este método de degradación porque ellos plantean lo siguiente. Si yo llevo una bolsa de relleno sanitario, si esa bolsa o cualquier residuo plástico va a estar allá sepultado, ¿sí? Y se han encontrado, digamos, periódicos con más de 40 años allá sepultados en un relleno sanitario, ¿cómo puedo esperar que mi proceso de degradación ocurra, ¿sí? Allá en el relleno sanitario? Eso se ha planteado digamos, esa disyuntiva ahí, ¿sí? Pero sí, ese proceso que yo mostré ahí es en el suelo, o sea, crea pues un ambiente, digamos, de tierra, pues de suelo, unas condiciones de humedad, unas condiciones de temperatura, que hacen pues que el polímero presente este proceso de biodegradación. El proceso de biodegradación como tal, digamos que se puede definir en dos etapas. La primera es cuando yo logro que las cadenas poliméricas de ese plástico se quiebren y me queden simplemente enlaces carbono-carbono, ¿sí? Eso pues va a depender del polímero, pues, del calor al que esté, de la temperatura a la que esté sometido, de la humedad, de si hay enzimas microbiológicas en el ambiente, ¿sí? El tipo de bacterias que hay también en el ambiente. Y ese proceso pues de degradación, digamos, es como la primera etapa. Ahí cuando se quiebran ya las grandes cadenas de polímero, ya quedan unas cadenas más cortas de carbono, y esas cadenas cortas de carbono son las que alimentan las bacterias o los microorganismos en ese proceso de degradación, ¿sí? Entonces esas cadenas pasan a través de la membrana celular de esos microorganismos y son usadas como fuente de alimento. Ellos, digamos, se comen ese polímero, ¿sí? Y ahí es donde puedo hablar yo de una biodegradación. Bueno, Felipe, voy a darle la palabra ahora a María Márquez. Ella había formulado una pregunta escrita, pero vamos a ver si puede. María, buenas noches. Buenas noches. La pregunta la hice por el chat. Bueno, la pregunta sería la siguiente. La combinación de polímeros naturales en bajo porcentaje con polímeros sintéticos, ¿podría ser viable la producción de este tipo de material? Sí, la respuesta corta es sí, completamente sí. De hecho, en este momento se trabajan, digamos, a nivel industrial y comercial, algunas mezclas de estos polímeros debido a que varios de estos bioplásticos y polímeros biodegradables no tienen las mismas propiedades mecánicas que pueden tener actualmente el polipropileno, el polietileno, etcétera, o condiciones de barrera y ese tipo de cosas. Entonces lo que se hace es una mezcla de estos polímeros para tener, digamos, una parte que pueda ser biodegradable o puede ser proveniente de fuentes renovables, es decir, un bioplástico, y una mezcla sintética. Eso se puede hacer. No en todos los casos, hay polímeros que no son compatibles con otros, pero actualmente sí se puede fabricar, digamos, unas mezclas de polímeros bioplásticos o polímeros biodegradables con polímeros sintéticos. Felipe, Carlos Olivares pregunta que él tiene entendido que los biopolímeros se activan cuando tienen contacto con la luz solar. ¿Cómo evitan que se activen durante el almacenaje y el traslado? Sí, hay algunos casos donde comienza esa activación, ¿sí? No todo funciona con ese mismo mecanismo pues, de degradación, digamos. Cuando hablamos de luz, estamos hablando más bien de, digamos, radiación ultravioleta, ¿sí? Que es, digamos, la que empieza a degradar pues, el polímero. En el caso, por ejemplo, que lo mostré en la presentación de PHD, tiene unas mejores condiciones, a pesar de ser un polímero biodegradable, tiene unas mejores condiciones de resistencia a esa luz ultravioleta que el mismo polipropileno, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso específico, si yo voy a hacer un producto de ese PHB, pues cuando me empieza a atacar la luz,
digamos, voy a tener casi la misma resistencia que un polipropileno convencional en este momento. Eso también se controla a nivel, digamos, en este momento del laboratorio, ¿sí? ¿Qué tanto puede resistir o ser susceptible o no el polímero, el biopolímero, el polímero no, el bioplástico o el plástico biodegradable a esa degradación ultravioleta, ¿sí? Pero digamos que en términos generales eso está pues bien salvado. Como lo dije, el polipropileno, por ejemplo, tiene peores condiciones de degradación ultravioleta que lo tiene algunos otros bioplásticos. Bueno, por aquí Boris Quintana pregunta, quiere saber cómo se comportan los biopolímeros con bebidas carbonatadas y cuál sería el mejor biopolímero para emplearse en el diseño de envases de este tipo de productos. Bueno, ahí digamos que es una situación bien particular, bien especial, pues de lo que serían las bebidas carbonatadas. En este momento para bebidas carbonatadas se usan el PET, principalmente el PET, ¿sí? Digamos que habría que mirar el polímero que uno vaya a usar para reemplazar ese PET. Digo que en este momento, en términos de biodegradabilidad, en presencia de esas sustancias carbonatadas, lo veo complicado. Pero en términos de bioplástico, es decir, aquel que viene bioplástico biobasado, es decir, aquel que viene de fuentes renovables, no habría ningún tipo de problema, porque es que el polímero como tal no cambia. Es decir, los bioplásticos no dejan de ser plásticos, ¿sí? El bioplástico que viene del etanol, por ejemplo, que se produce de caña de azúcar, va a tener las mismas características que aquel que viene del petróleo en términos de propiedades, ¿sí? La diferencia, o el plus, es aquel, digamos, sello verde que tiene el polímero, pues por venir de fuentes naturales y no de fuentes como el petróleo, ¿sí? Fuentes sintéticas. No sé específicamente de algún polímero biodegradable que se use para aplicaciones de envase de, en ese caso, digamos, un producto alimenticio, una solución pues carbonatada. Yo creo que en el momento estamos lejos de empacar, digamos, pues una gaseosa en un polímero biodegradable. Por las condiciones de barrera, porque, digamos, no tenemos todavía las propiedades y habría que hacer más bien una mezcla de polímeros para poder tener esa aplicación. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Natalia Andrea Chavarría. Natalia, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Te escuchamos muy bien. Bueno, tengo varias preguntas. Claro. Una de ellas es, en el caso de los polímeros biológicos, hay un mito, digamos, sobre que estos son con metales pesados, que no se recomiendan, y yo quiero saber si ese mito es verdad. La segunda es, en tu presentación mencionaste, Felipe, que habían empresas brasileras que, digamos, ya están empezando a trabajar el tema de los bioplásticos. Yo quiero saber cuáles son esos productos que han sido ya como éxito, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial, ¿cierto? Que puedan servir de ejemplo para tomarlos acá en Colombia. Y la tercera es si tienes conocimiento de que hay empresas que ya estén haciendo algún tipo de piloto o que muestran pues algún interés por la fabricación de alguno de estos biopolímeros. Bueno, muy bien. Lo primero, mencionaste el término polímeros biológicos. En la presentación, uno de los objetivos era que quedara clara pues como la diferenciación. Digamos que hablamos mejor de bioplásticos, que encierra los conceptos de polímero biodegradable, polímero biobasado y polímero compostable. Entonces, digamos que no hablemos de polímeros biológicos, pero está todo muy bien. Cuanto lo decís de metales pesados, pues digamos que no, porque en el proceso de, digamos, en lo que vos te referís, polímero biológico, es aquel que viene de fuentes naturales. Yo lo que hago es extraer el etanol, sea la fuente que sea, caña de azúcar, maíz, remolacha, hago mi proceso de polimerización y tengo el mismo polímero que si lo extraerá de fuentes sintéticas como el petróleo, ¿sí? Entonces, en ese caso, no hay, digamos, un tipo de contaminación de metales pesados en ese tipo de polímeros biobasados o polímeros biodegradables.
¿sí? Por lo contrario, pues digamos que tienen ese sello verde que dice estoy libre de todo eso, ¿sí? El segundo caso que mencionaste, bueno, el tercero de las empresas, o el segundo de las empresas brasileras que hay ya trabajando con bioplásticos, pues sí, son grandes y no solo brasileras, hay muchas europeas también. Pero te voy a mencionar dos casos específicos que fácilmente los puedes encontrar en internet. Hay uno de Coca-Cola que se llama Plant Bottle, botella, planta de botella, algo así, Plant Bottle. Y lo que hace es que las botellas, eso va también pues para el que preguntó por las botellas carbonatadas, el 30% del plástico que se usa para la fabricación de botellas de Coca-Cola en Brasil viene de un bioplástico, es decir, viene de un cultivo de caña de azúcar donde se extrajo el etanol y se hizo el proceso de polimerización, ¿sí? Para fabricar esas botellas. Ese es un caso específico en Brasil, ¿sí? En Brasil también está la empresa Braskem, que ya produce unas cantidades bien grandes de polietileno a partir de caña de azúcar. Se espera pues que para el 2017 ya esté produciendo poliestireno y polipropileno también, biobasado, ¿sí? En Atlanta, en el aeropuerto de Atlanta, hay una situación bien interesante. Todas las, digamos, empaques de alimentos que te sirven en el aeropuerto de Atlanta y en los aviones que salen desde allá o entran allá, todos son polímeros compostables, ¿sí? Son polímeros compostables. Eso que permite que yo pueda desechar, ¿sí? O llevar a compostaje tanto residuos orgánicos de la comida como el mismo polímero donde fue servido, el mismo plástico donde fue servido, ¿sí? Esos, digamos, son dos casos a nivel internacional bien interesantes. En Europa hay otros con otras empresas, Alemania es la potencia, digamos, en estos polímeros biodegradables y bioplásticos, ¿sí? BASF, ha sacado también, digamos, una mezcla que ellos llaman Ecoflex, ¿sí? Que es en un 45% ácido poliláctico. Es un polímero biodegradable, pues, que se hace para aplicaciones pues, de película, flexibles, para hacer bolsas en el mercado, ¿sí? Eso ya se hace en Europa también. Entonces digamos que te doy esos tres ejemplos. ¿Y cuál era la otra pregunta? No creo que... en Colombia, si hay alguna empresa que esté interesada en ya pues de usar este tipo de bioplásticos. Empresa como tal, no sé. No sé realmente si hay alguna empresa que en este momento esté trabajando con bioplástico, la debe haber. Debe haber pues porque toda la industria del plástico está apuntando allá y yo creo que si están bien preparadas las empresas para lo que se viene en esa área, deben estar ya pensando pues en ofrecer al mercado. En lo que es agricultura, sí, en lo que es agricultura hay no sé si son producidos a nivel nacional o son importados, pero hay unos plásticos que ya pues permiten una buena degradación en el tiempo de cultivo, pues en lo que es agricultura hay plásticos que ya son bioplásticos, pues cierto, se está reemplazando los tradicionales. Lo que sí hay es mucha investigación a nivel de universidades, ¿sí? Como decía ahora, con celulosa y almidón para producir unos polímeros en película, sea para bolsas o para otro tipo de aplicaciones, pues que puedan ser comercializadas dentro de Colombia, pues específicamente. Bueno, Felipe, realmente hay bastantes preguntas, yo creo que vamos a dar espacio a unas cuantas para ya finalizar pues el webinar. Entonces, sí, de todas maneras, pues les recuerdo a los asistentes que Felipe ha planteado su disponibilidad para responder las preguntas, entonces como el webinar se está grabando y de esto queda como un registro de todo lo que ustedes formulan a través del chat, yo se las envío a él para que él ya de manera como personalizada se dedique a responder las preguntas que no alcancemos a hacerlas al aire, ¿sí? Entonces, bueno. Pregunta
Luis Miguel Saavedra. Claro. ¿Qué tan rentable y eficiente puede ser la obtención de acetato de celulosa a partir de residuos madereros o a partir de residuos de caña de azúcar? Bueno, en el caso especial de acetato de celulosa a partir de residuos madereros, completamente viable. Completamente viable. Hay casos exitosos en el mundo que hacen eso. Digamos que el acetato de celulosa salió de ahí, ¿sí? Digamos, tiene una fuente renovable, que son estos residuos madereros, ¿sí? Obviamente, pues eso tiene un proceso que hay que saberlo hacer para producir ese acetato. Pero a partir de residuos madereros es completamente viable producir ese tipo de acetato. A partir de caña de azúcar, pues digamos que más bien de los residuos de la caña de azúcar, pero podría analizarse, pues no lo veo tan viable, pero me parece más viable pues desde residuos madereros, sí, completamente viable producir acetato de celulosa. Bueno, voy a darle la palabra a Alejandro Bustamante, quien va a formular otra pregunta. Alejandro. Felipe, ¿cómo estás? Hablas con Alejandro, ¿cómo vas? Alejandro, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Una preguntita, mano. Lo que pasa es que hemos hecho unas pruebas y unos compañeros míos han investigado frente al caso y es la higroscopicidad del almidón termoplástico TPS Sí. para empaque de bebidas o empaques cuyo líquido sea agua o la mayoría sea agua. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo la industria a nivel de investigación y desarrollo? Tú ya hablaste del tema de que se debe obligatoriamente que hacer unas mezclas, no sé si son copolímeros, para poder suplementar o poder potenciar ese efecto o mitigar ese efecto de que las cadenas de almidón que tienen tantos grupos hidroxilo hagan puentes de hidrógeno con el agua. Pero ¿qué se está haciendo a nivel de investigación y desarrollo para que se pueda empacar agua en un material biodegradable cuyo compuesto principal es el almidón? Esa es la primera parte. La segunda es algo sencillo, ¿tú qué recomiendas si yo quiero generar una película flexible? El fenómeno de la retrogradación, que es la reordenación de la estructura del almidón, ¿cómo se puede mitigar ese efecto para uno poder tener sobrecitos flexibles? Esas dos preguntas, gracias. Bueno, vamos a la primera. Me hace pensando aquí con lo de las mías. La primera, recuérdame, Salomé, ¿era acerca de qué? Discúlpame, Alejandro, que no. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sobre qué se está investigando para el tema digamos, de la barrera que debe tener este polímero pues, para poder almacenar agua. Sí, digamos que es el punto realmente crítico porque por ahí es donde empieza el mecanismo de degradación de este almidón, de ese polímero que es la base de almidón. ¿Sí? Como le comentaba pues a la chica que preguntó acerca de la normatividad para la industria alimenticia, si fuéramos a envasar agua ahí que va a ser consumida como producto alimenticio, volvemos a lo mismo. Tendríamos que mirar bien, primero la legislación, las propiedades del material en este momento no lo permiten. En este momento esas propiedades como tal no lo permiten. ¿Qué se está investigando en ese campo? Digamos que una pregunta muy específica, tendría que mirar el punto específico de ese polímero para ver en dónde va esa investigación para poder envasar, digamos, alimentos. En cuanto a la legislación, yo creo que no lo permite, pues, a lo que tenemos actualmente, no lo permite, pues, porque va a haber una transferencia, va a haber una degradación que va a permitir la misma agua que están envasando. Como te digo, es un caso muy específico, pues, tendría que revisar en qué punto está la investigación de efectos de barrera en ese caso. Y sobre el fenómeno, pues, que se presenta en el almidón, para disminuirlo, digamos que también, digamos que me puedo sentir sin argumentos para decirte, ve, hace esto o hace lo otro, que te va a dar este efecto. Lo que sé es que no sé pues, qué proceso estás dando vos para poder trabajar con ese almidón, cómo lo estás, digamos, activando, cómo lo estás procesando, que digamos es un paso fundamental para saber qué tanto
vas a tener ese fenómeno en el almidón que no te permite producir la película flexible pues en las mejores condiciones. Habría que mirar todo ese proceso, un caso bastante específico, lo miramos, eso me interesa bastante, lo podemos mirar en el correo, podemos hablar y ampliar un poco más del tema. Bueno, Felipe, por aquí tenemos una pregunta de la profesora Diana Romero, a ella la conozco porque es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nos está acompañando. Muy bien. Y Sí. ella dice que quiere tener más información sobre las técnicas que se están investigando para aumentar la vida útil de polímeros biodegradables. Si de pronto tienes información que le puedas suministrar a ella sobre técnicas para aumentar la vida útil de los polímeros biodegradables. Bueno, pero digamos que entramos a aumentar vida útil de polímeros biodegradables, es decir, que según lo que entiendo, hasta dónde ella quiere ir, es que en una aplicación específica tengamos mayor tiempo hasta que empiece la degradación y yo lo pueda usar. Por ejemplo, si yo voy a envasar algo para vendérselo a una persona, pues a un consumidor, ¿sí? Pues que eso tenga una vida útil mientras yo vendo el producto, lo saco de la vitrina o lo que sea. Eso sería lo que entiendo como aumentar vida útil de polímeros biodegradables, porque digamos que en esencia esos son los polímeros biodegradables, aquellos que puedan en un tiempo más corto disminuir pues pues degradarse, ¿sí? También lo podemos mirar, digamos, volvemos al tema pues de casos muy específicos, pero claro, pues estoy dispuesto a colaborar, ese tema me interesa bastante y debo tener alguna información sobre eso. Es cuestión de ponerlo en contacto. Bueno, voy a leer un par de preguntas más, pues aunque está bien temprano, pues no sé, los asistentes ya indicarán si quieren que leamos más preguntas. Por mí no tengo problema. Ok, muchas gracias, Felipe. Bueno, Diego Coca nos pregunta, ¿qué tanta energía y agua demanda la fabricación de los bioplásticos? Bueno, digamos que en términos energéticos, de energía, el consumo de energía pues, para producir el bioplástico en un proceso de extracción de etanol es menor que el proceso normal de refinación del petróleo. A eso pues si le hacemos un análisis completo de ciclo de vida y el ciclo de consumo energético, con lo que implica pues el transporte de todo el petróleo hasta una planta a la otra, todo, el consumo energético es menor. El consumo de agua, no sé exactamente si uno puede decir que es menor o no, porque se está produciendo, pues digamos que el mismo tipo de polímero, aunque la caña de azúcar hay que procesarla pues, de diferente manera, como se procesa la resina que viene pues, del petróleo. Pero en términos energéticos es menor el consumo para producción de bioplástico de fuentes renovables. Felipe, los asistentes nos están solicitando tu correo electrónico y de pronto alguna página o un lugar donde ellos puedan ahondar más sobre el tema de los bioplásticos, si les puedes recomendar alguna. No tengo, digamos, la dirección exacta, pero la Asociación Europea de Bioplásticos tiene una literatura bastante amplia. También en la página plástico.com, que es una página, digamos, donde están todos los temas a nivel Latinoamérica, de lo que es la industria del plástico, incluso se pueden suscribir para que les llegue la revista. Hay bastantes temas de bioplástico, se ha trabajado bastante, hay diferenciación de conceptos también, hay incluso, porque como digamos maneja su parte comercial, hay incluso publicaciones de algunas empresas que ya ofrecen algunos bioplásticos, ¿sí? Pues para que la industria plástica los conozca y los empiece a usar. Entonces digamos que es una fuente muy buena. Y como les dije, la Asociación Europea de Bioplásticos, la página está en inglés, fácilmente la pueden traducir con las herramientas que ya tenemos en internet para eso, y hay una gran cantidad de información ahí. José Luis Gómez también nos hace una pregunta muy interesante que dice, es si los plásticos biodegradables usados para cubrir las frutas
en su degradación producen CO2 y que si ese plástico no acidifica la tierra o lo afecta en forma negativa. Digamos que no. Es decir, el CO2 como tal ya está presente en la naturaleza, lo sabemos todos, está presente en el suelo, están en todos los procesos de degradación, ¿sí? El de la fruta y el del polímero como tal, ¿sí? Va a depender mucho de la cantidad que uno esté degradando en cierta, digamos, área de suelo, ¿sí? Pero como el producto es, digamos, natural, el producto de degradación es natural, ¿sí? Entonces digamos que no podemos tener una medición exagerada de aumento de basicidad o de acidez en la tierra, pues debido a ese proceso de degradación. Entonces tiene que ser muy extremo pues la cantidad que uno esté degradando para poder afectar esas condiciones. Bueno, Diego Alejandro Trujillo nos pregunta si conoce sobre la producción de bionylon, que si hay algún estudio en Colombia o algún proceso o ruta de síntesis con mejor proyección. Bueno, lo que yo conozco sobre bionylon, espero que estemos hablando del mismo, es aquel nylon 11 que mostré en una presentación, que es el que se produce acerca de aquella planta que le llaman aceite de castor o granos de castor, algo así pues parecido. Es lo único que conozco, específicamente el proceso de producción o de síntesis no lo tengo en la cabeza, como todo pues habría que consultarlo, porque son cosas pues bastante específicas, ¿sí? Yo me he movido más como en el tema del polihidroxibutirato, ¿sí? Estamos más cerca de eso, y de la producción de polímeros de almidón y de celulosa. En ese caso de bionylon, no lo conozco muy bien, pero como les digo, la idea es tanto aprender ustedes como yo. A mí ese tema me encanta, pues el tema de polímeros me gusta mucho. Podemos mirar el tema, lo que yo encuentre acerca, me da su correo, yo te lo envío y hablamos y estamos pues para ayudar. Bueno, nos pregunta también José Luis Gómez Reyes con respecto a los plásticos a partir de poliesteratos de ácido láctico y succínico, como el PLA. Entonces, él dice que ha escuchado que la materia prima para esos polímeros es escasa y en el momento costosa. Quiere saber si Felipe conoce algo al respecto y si hay alguna solución que alcance a reemplazar un gran porcentaje de la demanda actual del plástico. Bueno, sobre digamos, la escasez que puede haber de materia prima para esa producción, digamos que no tengo conocimiento, ¿sí? Sé obviamente los polímeros que se usan, de la materia prima pues, que se usa para ese polihidrático en el caso del ácido succínico, pero no sé si hay una escasez o no de esa materia prima para poder producirlo, ¿sí? Eh, digamos que todas las cosas de esas inquietudes me están quedando a mí también, y ya sé que debo ahondar en ese tipo de temas, hacia un polímero que pueda reemplazar en este momento el consumo de otro polímero sintético que se consuma bastante. Yo diría que el ácido poliláctico, por estar también, digamos, maduro en la industria, ya es capaz de reemplazar muchas aplicaciones en vasos de polipropileno, ¿sí? Y en algunas espumas que se hacen actualmente con poliestireno. Yo digo que el ácido poliláctico es el que en este momento está más bien plantado frente a la industria de polímeros plásticos para hacerle pues la guerra a los polímeros que estamos acostumbrados pues a obtener por vía sintética. Creo que es el más bien posicionado en este momento. Bueno, Felipe, John James nos había escrito la pregunta. Entonces dice que él trabaja en una planta procesadora de alimentos de Sí. papa y se generan alrededor de 190 toneladas de desperdicio, que ha realizado algunos ensayos para transformar esos desperdicios de almidón de papa en bioplástico y quiere saber si hay algún proceso estandarizado para lograr esa transformación. Sí, me gustaría saber dónde está ubicada pues, esa planta, porque en este momento la Universidad Industrial de Santander ya muestra, digamos, tiene un proceso muy adelantado para producción de almidón a partir de la producción de esos polímeros a base de almidón,
En ese caso, a partir de del proceso de extracción de almidón de yuca, ¿sí? Con los residuos que quedan de ese procesamiento. Entonces, digamos que como estamos trabajando con un almidón, el proceso es muy similar. El proceso puede ser muy similar y entonces es interesante que de pronto él pudiera entrar en contacto con las personas. Si no las conoce, pues claro, con mucho gusto hacemos el enlace y miramos ese tema. Porque en lo que es almidón en Colombia, digamos que es lo más fuerte que tenemos en este momento apuntando hacia el tema de bioplástico. Bueno, Felipe, yo creo que, bueno, hay bastantes preguntas todavía ahí esperando, pero pues yo creo que ya es como hora de ir cerrando. Entonces, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos, al ingeniero Felipe por compartirnos su experiencia y conocimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos webinars que les trae Virtual Pro. Recuerden que habrá uno cada mes. La difusión se hará a través del portal www.revistavirtualpro.com. Les deseo una feliz noche. Recuerden que esto se está grabando. Entonces, una vez tengamos editada el video, se montará en nuestro canal de YouTube y se los haremos también, les enviaremos el link a sus correos electrónicos. Le voy a dar la palabra a Julián para que se despida de los asistentes. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a Felipe. Felipe, muchas gracias por tu espacio y el desarrollo de este interesante webinar. Como lo comentaste en tu presentación, este es un tema donde tenemos que unir sinergias entre universidad, empresa y Estado, y yo agregaría también las agremiaciones y asociaciones. Entonces espero que los asistentes se hayan motivado no solo a indagar y a construir espacios de reflexión en este tema de los bioplásticos, sino también en buscar canales para unir estas sinergias entre la universidad, la empresa, el Estado, las agremiaciones y las asociaciones. Entonces, en nombre de Virtual Pro y del directorio industrial, que les recuerdo es el nuevo producto de nuestra línea Virtual Pro y al cual pueden ustedes vincular sus empresas sin ningún costo a través de www.revistavirtualpro.com. Les damos las gracias por su participación. Por este año, Salomé, ya terminamos los webinars. Volveremos con nuestra serie de webinars a partir de febrero de 2015. Así que esperen la información a través de Virtual Pro. Espero que todos los asistentes tengan su suscripción personal o estén vinculados a través de la suscripción institucional desde sus universidades. Y por último, agradecer también el apoyo que siempre nos presta el Consejo Profesional de Ingeniería Química. Y por último, como lo mencionaba Salomé, estamos ya en época de Navidad, entonces aprovechamos y les deseamos a todos una feliz Navidad, a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus equipos de estudio y de trabajo. Les deseamos una Navidad de profunda alegría en unión con sus familias, sus equipos de trabajo, sus comunidades, y que el próximo año también esté lleno de mucha paz y que sea fruto del amor y el trabajo comprometido de cada uno de ustedes para que podamos desarrollar este proyecto, cada uno de los proyectos que ustedes tengan en mente en pro del desarrollo de nuestros países. Así que buenas noches, Felipe, de nuevo muchas gracias y muchas gracias a los asistentes. Felipe, también te damos la palabra para que te despidas de los asistentes. Dame un minuto, ya te doy el micrófono. Listo. Bueno, claro que sí, yo también me quiero despedir. Muchas gracias a todos por asistir, a escucharme estas palabras que espero que algunos hayan aprendido algunas cositas acerca de bioplásticos y que les haya quedado pues sobre todo la duda y las ganas de aprender más como me quedó a mí, porque con tantas preguntas con seguridad tengo que leer muchas más cosas. De nuevo les agradezco, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2015 a todos, que nos podamos volver a encontrar académicamente y socialmente pues cada vez que se permita. Un gran abrazo para todos, espero las preguntas en el correo electrónico con toda la voluntad de responder y poder seguir generando pues y compartiendo el conocimiento. Entonces, hasta la próxima, muchas gracias.
Feliz noche para todos. También quiero por último recordarles que en una de las ediciones de Virtual Pro se publicó, hay una edición completa sobre el tema de los bioplásticos. En julio del 2013 la pueden consultar, una edición dedicada completamente a los bioplásticos para que ahonden en el tema. Muchísimas gracias a todos. Les deseo unas felices fiestas y nos seguiremos encontrando en estos espacios. Hasta pronto.